Bienvenidos a esta nueva entrega de Escuela de Litigantes. Mi nombre es Nino Casanello y hoy he venido a hablarles brevemente de un tema que es muy interesante en el panorama procesal penal actual, que es básicamente cuáles son los desafíos que hoy enfrenta el procedimiento acusatorio adversarial en nuestro país. Este sistema distante del procedimiento inquisitivo, donde se plantearon roles claros de acusación para la Fiscalía, donde se le otorgó en diferentes momentos, tanto a los jueces de instrucción como a los jueces de tribunal, labores distintas y en etapas específicas. Y claro, cómo no, las implicaciones que estas dinámicas tienen en el desenvolvimiento del procedimiento penal y claro, de la sensación de justicia y eventualmente su vinculación con nuestra concepción sobre la teoría de la pena en nuestro país. En este sentido, tenemos que empezar señalando que si bien hemos hecho una transición al sistema acusatorio adversarial, culturalmente hablando, ¿sí?, nos mantenemos en un sistema inquisitivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nos damos cuenta, en muchísimas aristas, sobre todo de la política criminal e incluso de la opinión pública, se tiene una concepción de que jueces y fiscales, de una u otra manera, tienen que garantizar, ¿sí?, el ejercicio de la acción penal pública y evitar así la impunidad. Sin embargo, el sistema adversarial, sistema acusatorio adversarial, nos dividió los roles justamente para equiparar y para entregar verdaderos mecanismos de garantías a los procesados, a las víctimas, con los principios de justicia restaurativa. Y en función de aquello, incorporó instituciones muy interesantes, principalmente a partir de nuestro Código Orgánico Integral Penal, pese a que ya existía algunos años de la reforma hacia el acusatorio en nuestro Código de Procedimiento Penal, como por ejemplo la reformulación de cargos. ¿Y por qué partimos de decir esto? Es común, ¿sí?, una percepción de impunidad, por ejemplo, ante la formulación de cargos que no culmina con prisión preventiva, donde en el imaginario colectivo el inicio de la justicia penal se da precisamente con la privación de libertad de la persona. Y claro, empiezan a desmarcarse estos roles, ¿sí?, y se empieza a señalar a jueces y fiscales como garantistas de una percepción de seguridad y de aplicación del sistema penal. Y no hay nada más contrario en nuestro sistema acusatorio, más aún en un contexto de garantías constitucionales como la que emana de nuestra Constitución del 2008. ¿Por qué? Porque el rol del fiscal es precisamente el de investigar en función del principio de objetividad, recabar elementos de convicción y sobre la base de esto y aplicando, entre otras, la teoría de la pena, establecer si tiene un caso lo suficientemente sólido como para promover el ejercicio de la acción penal en contra de los imputados. Y claro, el juez de garantías penales se transforma por naturaleza en esa cortapisa que debe tutelar, debe revisar la forma en la que estos elementos de convicción han sido recabados y además si es que de su recolección se desprende o no la necesidad de generar una imputación acorde al principio de legalidad. Aquí tenemos un problema interesante y de aquellos que demandan que los cuerpos académicos inicien con una suerte de reforma al procedimiento acusatorio. Y el primero tiene que ver con el llamado control de imputación, con la posibilidad o no de que un juez penal pueda oponerse o pueda pedirle a la Fiscalía que aclare los presupuestos sobre los cuales quiere formular cargos. Hoy, más allá de los criterios, incluso de aristas constitucionales y principios de aplicación directa de la Constitución que podemos tener algunos, entre los que me suscribo, realmente sabemos que el ejercicio de formulación de cargos en la práctica se ha transformado en una suerte de formalismo, dependiendo de la provincia y de ciertas prácticas,
¿sí?, por el cual el fiscal presenta un conjunto de elementos, balbucea una imputación sin mayor establecimiento de las circunstancias fácticas que lo han llevado a realizarla, y eventualmente el juez cumple con notificar estas condiciones de formulación a veces deficientes a las partes. Sobre este presupuesto, el 594 del Código Orgánico Integral Penal sí le obliga al juez a hacer un control de imputación. Si bien no le da una potestad explícita para oponerse, como algunos la solicitan, sí le señala al fiscal la necesidad de individualizar la imputación, de asegurarse que la persona ha estado en pleno conocimiento del proceso de recolección de los elementos de convicción, llámese investigación previa, de que esta persona está totalmente consciente de que ese día inicia su procesamiento. Y claro, en función de estas circunstancias, creeríamos que en virtud del principio de aplicación directa, artículo 76 de la Constitución, marco del debido proceso, al menos un juez debería asegurarse que una formulación de entrada cumpla con requisitos mínimos. Esto lo hemos señalado en varios espacios. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Y debo decirlo con tristeza, a veces las cosas a las que nos enfrentamos en el litigio, con aquella persona que promulga la acción penal en una formulación de cargos contra una persona jurídica por un delito que no tiene responsabilidad penal de persona jurídica. ¿Qué remedio procesal tiene el juez que, viendo lo que podríamos denominar una flagrante violación al trámite y el nacimiento de un proceso penal, al menos para esa persona jurídica estéril, tiene igual que tolerar con el proceso de notificación a esta persona jurídica en la persona de su representante legal, por ejemplo? Y empezamos a darnos cuenta, insisto, reconfigurando estos roles preconcebidos, roles de la política criminal, no roles del procedimiento. El procedimiento siempre ha dejado claro cuál es la figura del fiscal, cuál es la figura del juez de garantías y cuál es la figura del juez de tribunal. Pero claro, hoy que nos ponemos a pensar en el rol real de este juez, en esta puerta de entrada al procesamiento, sí debemos plantearnos si el procedimiento acusatorio de una u otra manera termina sometiendo a las personas a espacios realmente complicados, incluso a cuenta de un deficiente ejercicio investigativo. Y claro, muchos dirán, no, pero es que precisamente la falta de un control de imputación se ha dado para que la promulgación de la acción penal pública no se vea entorpecida por razones políticas o por la corrupción, es lo que muchos señalan a la hora de cuestionar si es que un juez debería o no tener la posibilidad de oponerse, por ejemplo, en el caso que planteamos, a un proceso penal que nace muerto, que nace nulo si se quiere. Sin embargo, tenemos que entender que abierto el proceso penal, la posibilidad, aún de las medidas sustitutivas, suponen pues una merma para los derechos y garantías de las personas sometidas al proceso. Entonces tenemos personas cuya libertad de locomoción hacia afuera del país es privada, que además tienen permanentemente que recurrir a presentaciones periódicas y claro, no hablemos de la prisión preventiva. ¿Sí? Y cuando queremos medir qué tan efectivo es esto o qué tanto supone un gravamen para las personas, vamos a ver, por ejemplo, el caso de los delitos contra la administración pública, peculados imprescriptibles, que tienen por años, en ocasiones sin prisión preventiva a las personas, con presentaciones periódicas que ya van para 6 años, 5 años. ¿Hasta qué punto el Estado, en un proceso acusatorio deficitario, en un proceso acusatorio que teme dejar de procesar a una lentitud extrema, aún perdiendo elementos de convicción en el camino, ¿sí?, aún perdiendo la inmediación real que tanto los jueces de garantías penales como los jueces de tribunal tienen que tener durante todo el procesamiento? ¿Hasta dónde este procedimiento acusatorio, tal y como se ha configurado, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, imprescriptibles, no se transforma en sí mismo en un mecanismo para mermar el destino o el plan de vida de las diferentes personas procesadas? Con estas reflexiones iniciales, revisemos un poco entonces cómo un fiscal construye su teoría primigenia del caso. Repasémoslo brevemente. En el procedimiento ordinario, no flagrante, habrá oportunidad para conversar sobre este y sus características, se habla de un periodo investigativo para Fiscalía,
que oscila entre 1 y 2 años dependiendo de la gravedad y la pena del delito. Dicho sea de paso, y como comentario muy puntual, tengamos en cuenta que en los últimos años hemos tenido muchísimas reformas de populismo penal que han incrementado sustancialmente las penas de muchos delitos que otrora estaban por debajo del umbral de los 5 años. Es decir, ya tenemos procesos investigativos en delitos relativamente menores, ¿sí?, que pudieran estar empezando a elongarse hasta cumplir 2 años. Y durante este tiempo, con dolor debemos decirlo, la Fiscalía es realmente un coordinador del eje investigativo, porque quien debería proveerle de los elementos para hacerlo es el sistema investigativo de policía judicial, sistema de medicina legal y ciencias forenses. Sin embargo, y esto lo conocemos quienes ejercemos la práctica, con excepción de algunos delitos muy puntuales y de unidades que tienen espacios de colaboración a nivel internacional, el grueso de las investigaciones, más que por el sistema especializado de investigación, son llevadas adelante a través de impulsos procesales de las partes. Y aquí debemos empezar por puntualizar que existe una gran hipocresía en el sistema al señalar que existe una acción penal pública impulsada por una fiscalía pública, pero que igual le requiere a la víctima suscribir o contratar los servicios de un profesional para que lo impulse. Y claro, si no lo hacemos así, muy probablemente esa investigación, salvo delitos muy puntuales, delitos de sangre, delitos contra la integridad sexual, delitos en estructuras de delincuencia organizada transnacional, va a ser muy difícil que estos marcos investigativos prosperen. Y esto nos pone un primer señalamiento, ¿sí?, sobre la forma de construir los casos por parte de la administración pública, incluso la forma de dividirse el trabajo. Dependiendo del nivel de complejidad, de la carga demográfica de las provincias, tenemos sistemas de fiscalías divididos en unidades especializadas, que incluso hoy, sobre la base del sistema administrativo de administración de denuncias, están entorpeciendo la forma en la que los fiscales abordan los casos. Porque en muchas ocasiones, a criterio de especialidad, se termina obviando la necesidad, por ejemplo, de generar imputaciones con concursos reales, conexidades, la posibilidad de acumular penas y estructurar investigaciones más complejas. Claramente, el sistema se ha prestado para generar denuncias de un delito, incluso con actuaciones administrativas que permiten traslados de las investigaciones en función de la unidad especializada, dependiendo del cantón. Y claro, en todo este barullo, apenas 1 o 2 años de periodo investigativo con un sistema investigativo especializado que no está plenamente coordinado con Fiscalía y que no se abastece para la demanda de investigaciones planteadas, ciertamente tenemos un déficit a la hora de construir el ejercicio de recolección de elementos de convicción. ¿Y eso en qué se termina traduciendo? En imputaciones o formulaciones de cargos mediocres, porque hay que mencionarlo como lo son. Existen muy buenos agentes fiscales que aún en las carestías que enfrentan tienen la capacidad de administrarse bien, de impulsar recurrentemente y obtener respuestas, no solo del sistema especializado de investigación, sino de construir investigaciones importantes a través de informes de autoridades de control, de informes de entidades regulatorias o de instituciones estatales como los registros públicos, pero claramente estos terminan siendo indiciarios con relación a ciertos delitos que necesitan una especialidad superior. Y claro, aquí ustedes se enfrentan al primer grave problema desde la perspectiva estratégica que tiene un fiscal y que empieza a torcer el sistema acusatorio. ¿Cuál es este? ¿Cómo estructuro un caso sencillo con una carga probatoria mediana o baja y procedo con la formulación? Y claro, en ese ejercicio, y yo lo digo pues habiendo ejercido desde el ataque o desde la representación de la víctima y desde la representación del procesado, ¿sí?, hay una altísima ventaja para el procesado, que termina enfrentando formulaciones mucho menos complejas y mucho más sencillas de desvirtuar. Hablemos un poco de delitos de cuello blanco, relacionados a la fe pública, relacionados al derecho a la propiedad. ¿Cuán complejo se transforma, por ejemplo, articular, ¿sí?, un abuso de confianza claramente señalado
por ejemplo a través de una persona jurídica, cuando mucha de la documentación reposa en ocasiones en los archivos de una persona jurídica administrada por el posible imputado y respecto a la cual los órganos de control han señalado vía reglamentos internos que no tienen capacidad de entrar a fiscalizar en tanto la Fiscalía se encuentra realizando una investigación. ¿Qué termina ocurriendo, por ejemplo, en estos espacios? ¿Sí? Termina habiendo imposibilidad de acceder a los elementos, porque aún si utilizando técnicas especiales de investigación como el allanamiento, la Fiscalía tomara el paso de recurrir o concurrir a las instalaciones para recabar la documentación, muy probablemente se va a encontrar o con la ausencia de la misma, ¿sí? O con exceso de documentación procesable de cara a generar un caso plausible, o simplemente pues con la ausencia absoluta de ella, que bajo ningún momento, bajo ningún concepto va a enervar la posibilidad de una imputación más allá de la duda razonable. En esta primera instancia, el procedimiento acusatorio y la Fiscalía en su propia estructura administrativa, esta es la primera gran reflexión que los invito a realizar en este espacio, debe reconfigurar la manera en la que administra sus investigaciones. Es posible que deba acoplar su organigrama en función de una política criminal que permita por estadios analizar la intensidad o gravedad de las denuncias, un poco el concepto de las llamadas unidades de soluciones rápidas, pero en el sentido de lograr, por ejemplo, soluciones en el marco de la conciliación más temprano que tarde. Convocar a las partes, aquellos delitos en los que claramente la conciliación esté permitida, ventilar su discusión a través de una conciliación penal, invitarlos a mediar, tener una segunda escala de delitos, ¿sí? Digámoslo así, de afectación intermedia, de cuello blanco, que tengan unidades con mucha colaboración con las instituciones de control, formados en temas contables, formados en temas económicos, de tal manera que puedan procesar de mejor manera y, ¿por qué no?, lograr incluso vinculaciones de estas estructuras con esquemas un poco más complejos. Y en tercer lugar, pues, las unidades que requieren atención inmediata, ¿sí? Aquellas investigaciones de larga data que requieren un manejo, digamos así, de la información por segmentación de reserva, que requieren actuación cercana con las unidades élites de la policía. Y claro, en función de esto, un poco para tomar una lógica de la más sencilla, ¿sí?, hacer el examen desde las preguntas más sencillas y dejar al final las más complejas. Si la Fiscalía logra, en este contexto, administrar mejor la complejidad de sus investigaciones, ¿sí?, claramente tendrá mejores resultados al momento de estructurar los hallazgos que tenga y presentarlos en una formulación de cargos. Y yo creo, bajo este contexto y como primera gran reflexión, que aun si tenemos dudas hoy de la posibilidad de un juez de garantías penales de revisar un proceso de formulación, yo sostengo que puede hacerlo por principio de aplicación directa de la Constitución, ¿sí?, si queremos implementar una reforma de valor para el procedimiento acusatorio, esta es una de ellas. Una cortapisa con un juez que le permita a la Fiscalía expresar su caso primigeniamente y en caso de que no cumpla requisitos mínimos para iniciar un procesamiento, sin archivarlo necesariamente, le pida entonces que reformule, tal vez con un número límite de aplicaciones, ¿no?, 1 o 2 posibilidades más de volver a presentar el caso. Los más puristas del sistema acusatorio van a señalar que esto es un mecanismo por el cual la impunidad va a crecer, porque entonces Fiscalía ya no se va a tener que someterse a la voluntad de un juez. Bueno, pues va a ser muy duro, ¿sí? Y ya hablaremos de la etapa intermedia. Pero realmente la Fiscalía sí se somete a la voluntad de un juez. Primero un juez de instrucción al momento de la etapa intermedia y luego de 3 jueces de tribunal en la audiencia de juicio. Que ese concepto, de una u otra manera, y lo revisaremos en breve, se haya trastocado, haya mutado en función de una ciudadanía que clama la lucha contra la impunidad o la delincuencia de la mano de toda la función judicial, reconfigurando o desconfigurando la esencia del procedimiento acusatorio, es otra cosa. Y son respetables los criterios que sostienen que se trata de derecho público y que el juez aplica el derecho en función de impedir la impunidad, pero lo hace una vez que vea que su convicción
le ha permitido establecer un marco de imputación, una materialidad de la infracción y una responsabilidad del imputado, no por el solo peso de la necesidad de tener sentencias condenatorias. Bajo este esquema, es importante entonces, una vez que el procesamiento haya iniciado, ¿sí?, reafirmar el rol de Fiscalía y de la Defensa durante el procedimiento de instrucción fiscal y adecuarlo a las finalidades propias establecidas en nuestro Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque la instrucción en ocasiones se ha transformado en un espacio, ¿sí?, de repetición de las actuaciones de la investigación. Una suerte de zona de confort donde existen medidas, donde estamos próximos al procesamiento, y la realidad es que la instrucción tiene muchísimas variables propias de la estructuración acusatoria con las que la defensa y la misma fiscalía tiene que ponderar. ¿Por qué? Es el momento propio para realizar las vinculaciones y para realizar las reformulaciones. Y estos son ejercicios muy importantes. ¿Por qué? Porque es muy posible que en la medida en que el proceso se activa y las tensiones suben, entre otras cosas por las medidas cautelares, las partes pongan una mayor velocidad y esfuerzo en lo que tiene que ver con desvirtuar la imputación original de Fiscalía. Y claro, esto va a generar escenarios donde nuevas responsabilidades se van a estructurar, es lo que vemos, y donde además la imputación original puede ser modificada en función de un agravante, de un atenuante o de un cambio en los hechos configurativos. Y aquí es muy importante, insisto, en esta línea de golpes al procedimiento acusatorio, revisar la sentencia de Corte Constitucional del año pasado del doctor Joel Escudero, referente al principio de congruencia, con la que particularmente y públicamente he señalado no estar de acuerdo. El doctor Escudero hace una interpretación principalmente a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y lo que nos señala es el principio de congruencia. ¿Y qué es esto? Lo explicamos para quienes nos escuchan. Es la coherencia entre lo que se está imputando, ¿sí?, por Fiscalía, el ejercicio de la acción, si lo queremos llevar a términos civiles, la naturaleza de la pretensión, ¿sí?, y las circunstancias por las que la persona es condenada. En pocas palabras, para hacerlo simple, ya veremos algunas de las variables, el principio de congruencia nos llama a mantener un procesamiento sobre la base de la imputación primigenia de Fiscalía y tratar de llegar a una condena que tenga que ver con esa imputación primigenia. Lo contrario, ¿sí?, y vamos a poner un ejemplo de los de más larga data, ¿sí?, podría afectar el mismísimo derecho a la defensa del procesado. ¿Qué pasa si a una persona le imputan o le formulan cargos por un delito de lesiones y al momento de enfrentar su audiencia preparatoria de juicio, pese a haber estado desvirtuando el delito de lesiones, con un peritaje de último minuto, le imputan tentativa de homicidio? ¿Sí? Y aquí, un poco para que ustedes revisen lo que nos señala la jurisprudencia, lo que nos señala la Corte Constitucional en esta sentencia, que yo creo es importante que sea revisada, es que en tanto los hechos no hayan sido modificados, la categoría jurídica de imputación la pueden colocar tanto fiscales como jueces. Y lo que ocurrió en el caso que precisamente analizaba esta sentencia es que un tema que inició por lesiones se reformuló a tentativa de asesinato, se transformó en violencia doméstica y terminó siendo procesado por lesiones, tuvo al menos 5 giros argumentales sobre los cuales, y lo digo con total apertura, muy probablemente la defensa del procesado tuvo que reformular una y otra vez su estrategia probatoria. Y es que esa es la esencia del procedimiento acusatorio. Esa es de las grandes garantías que se le da al procesado cuando se le quita en el procedimiento inquisitivo la posibilidad de acusar y condenar al mismo juez, para que de una u otra manera no adapte los hechos de conformidad a la mutación de las etapas procesales. Dicho esto, y pese a que vamos a regresar sobre este tema, es muy importante, como un segundo momento en este sistema acusatorio en crisis, como yo lo sostengo, pedir una reconsideración de este precedente a la Corte Constitucional,
fortalecer la figura de la reformulación de cargos y en función de eso y con el filtro primigenio, siempre tener esta formulación de cargos como el eje que va a guiar el debate probatorio y el debate argumental entre las partes. Eso es algo con lo que no contamos hoy y esa es de las situaciones que nos está dando la mayor cantidad de problemas en cuanto al procesamiento oportuno de las personas. ¿Y por qué lo señalo? Si yo no tengo seguridad sobre la imputación y sobre los límites mismos de esta, muy probablemente en un sistema lento como el nuestro, donde llegar a juicio salvo someterse a abreviado es muy complejo, muchísimas personas van a optar por jugar a la estrategia del desgaste y el desgaste procesal existe. Si nadie se somete al abreviado como fue previamente estructurado en el procedimiento acusatorio sobre la base de una imputación fuerte, o si cada vez menos personas lo hacen con la esperanza, incluso, y debemos decirlo tristemente, sobre la variable presente en nuestro sistema de la corrupción, de lograr torcer la decisión en instancias ulteriores en lugar de enfrentar un procesamiento concreto sobre pruebas inamovibles, pero claras, pues lo que tenemos es lo que ocurre. Un grueso de los casos terminan en audiencia de juicio con teorías del caso por parte de Fiscalía deficientes que van mutando conforme a la imputación se va presentando. ¿Sí? Y esta es de las cosas que nos tiene que hacer pensar en la profesionalización real de la policía, en su labor como entidad que administra las investigaciones para proveer de elementos a la Fiscalía en la acusación. Y esta es de las garantías que los jueces deben hacer respetar a ultranza para mantener un sistema sano. De lo contrario, como ya lo veremos en breves momentos en la parte intermedia, nos vamos a encontrar con el tercer momento, ¿sí?, de degradación del sistema acusatorio, que es la inexistencia de filtro en la imputación. Teniendo en cuenta que la etapa de instrucción fiscal tiene que mantener la coherencia con la imputación y que para eso existen instituciones como la reformulación de cargos, es menester entonces que nos refiramos a lo que en mi apreciación personal es la joya de la corona en el procedimiento acusatorio. Y me refiero a la etapa preparatoria, a la audiencia preparatoria de juicio, la etapa intermedia, ¿sí? Este proceso que se da cuando la Fiscalía, a partir de los elementos originalmente presentados en la formulación, de lo que haya podido recabar o reformular en la instrucción, se siente lista entonces para promover formalmente una acusación contra la persona o contra el procesado. Y es aquí donde nuestro sistema tiene muy marcadas debilidades, ¿sí?, propias de, vamos a decirlo así, los incentivos perversos que el sistema acusatorio ha estructurado en torno, ¿sí?, a la forma de medir la labor fiscal, la labor de jueces. Y voy a ser muy claro en esto, ¿no? Hemos tenido dos etapas muy interesantes en el procedimiento acusatorio. La primera en el Código de Procedimiento Penal, donde en el hipotético caso de que una decisión de llamamiento a juicio fuera tomada por el juez, se podía entonces apelar de esta decisión, incluso someterla a un recurso específico de nulidad ante las salas de la Corte Provincial o de las Cortes Superiores. Luego el CODIP reformula esto y lo proscribe específicamente, ¿no? Tiene una ventaja Fiscalía, de hecho, en este caso, porque si lograse una decisión o si obtuviera una decisión de sobreseimiento con dictamen acusatorio, tiene la posibilidad de apelarla, ¿sí? No así la parte procesada, que es llamada a juicio, no tiene la capacidad de apelar esta decisión. Y esto tiene una razón histórica que vale la pena que discutamos. Cuando se pasó esta reforma hacia el Código Orgánico Integral Penal, siempre se dijo que la apelación del llamamiento a juicio era uno de los grandes escollos que impedía el procesamiento oportuno y que coadyuvaba a que operara la causalidad de la prisión preventiva y por tanto se generaran espacios de impunidad en el procesamiento penal. Sin embargo, lo que hemos vivido de reciente data, ya con 10 años de nuestro COIP, a propósito de lo cual pues, este es un tema muy interesante para analizarlo en su estructura procesal, es el fenómeno contrario. Al no existir un incentivo para el juez de instrucción, entre otros cuales, el hecho de que su decisión bien motivada
pueda ser revisada por el juez de alzada, se ha generado una situación por la cual el grueso de imputaciones realizadas por Fiscalía termina siendo objeto de un llamamiento a juicio. Y claro, la audiencia preparatoria de juicio ha perdido la mística natural que tiene, que es altísima, altísima. En primer lugar, la posibilidad de señalar los vicios de nulidad que puede tener el proceso hasta ese momento, ¿sí? Cualquier abuso o cualquier violación al procedimiento en el marco de la obtención de indicios, en el marco de la cadena de custodia, en el marco del acceso a una investigación oportuna, manteniendo un sistema donde las partes se defienden igual haciéndole solicitudes a la Fiscalía, primordialmente. Entonces, este primer momento de nulidad, que en ocasiones es aprovechado por los jueces, que en ocasiones supone señalarle a los fiscales alguna actuación no tan concreta, por ejemplo, sí es susceptible de apelación por parte de la Fiscalía y de las partes procesales que en su momento estén en desacuerdo con él. Y claro, en este desbalance, la decisión del juez es: si yo quiero lanzar un auto de nulidad, tengo que tener la total certeza de que ha generado indefensión. Porque luego, si este auto es revocado, ¿sí?, no solo mi decisión va a haber sido cuestionada, sino que además me van a obligar a apartarme de este procesamiento. En términos económicos, ahí existe un primer incentivo perverso en función de las apelaciones, donde el juez dice: ¿de qué me sirve a mí dictar una nulidad si muy probablemente esta pudiera ser revisada más arriba y someter a escrutinio mi decisión? Y aquí hay que diferenciar entre el juez que ha hecho de su profesión, ¿sí?, un apostolado, y del juez, pues, que se aferra de una u otra manera al ejercicio de su magistratura como un mecanismo, pues, de supervivencia. ¿Por qué? Porque un juez de convicción no va a temblar en ninguno de los dos sistemas en presentar o en plantear su auto de nulidad si así lo considera. Pero el juez sin convicción, para darle un nombre eufemístico, sí se va a ver ampliamente abocado a evitar dictar actos de nulidad, porque supone someter su decisión a escrutinio. Lo mismo ocurre al final del día con el llamamiento a juicio del sobreseimiento. En la misma lógica, si a mí, pese a haberme acusado, el juez me sobresee, esa decisión es susceptible de apelación. Entonces, aún para dictar un sobreseimiento, vamos de nuevo al caso del juez sin vocación, dirá: ¿qué sentido tiene para mí someterme al escrutinio de una sala, muy probablemente en ocasiones sobre la base de argumentos, pues, que a lo mejor yo no alcancé a ponderar, cuando realmente, si llamo a juicio, aún el peso de esa decisión ya no va a recaer sobre mí con el tiempo, porque esta parte o esta persona procesada atravesará toda la audiencia de juicio, y luego de esto, determinándose su culpabilidad o inocencia, las partes decidirán si apelan, y apelarán sobre esa sentencia, no sobre mi auto. Entonces, ahí ustedes podrán darse cuenta que aun cuando la intención primigenia de que los procesamientos avancen hacia juicios sin dilaciones, de que no existan causidades de la prisión preventiva, son válidos, hemos desarrollado un segundo momento, donde entonces el único incentivo posible es, sí, el llamamiento a juicio para evitar discusiones más profundas. Y claro, en este contexto, además, por estar intrínsecamente vinculada a la decisión de llamamiento a juicio, este segundo momento trascendental de la audiencia preparatoria de juicio, que es el anuncio probatorio de las partes y la discusión y exclusión de prueba y de acuerdos probatorios, pasa totalmente a un segundo plano, donde, si ustedes van a revisar a la práctica en la mayor cantidad de provincias del país, se trata de un ejercicio estéril de mera enunciación, con honrosas excepciones que han ocurrido. Son muy pocos los jueces que han tenido, o que tienen, digámoslo así, ¿sí?, la acuciosidad de ir prueba por prueba anunciada, generando un debate y posibilitándonos los señalamientos de parte y parte para su exclusión. ¿Qué termina ocurriendo en la misma línea de las imputaciones endebles que hablábamos al momento de la formulación de cargos? Pues que tenemos etapas de juicios donde el 80, el 70% de la prueba anunciada realmente no es conducente para
lograr una decisión absoluta por parte del tribunal. Esto sin contar, y ya lo vamos a tocar, que la acumulación de llamamientos a juicio supone una carga procesal desmedida para un sistema de tribunales que claramente está sobrando la capacidad técnica, ¿sí?, de los administradores de justicia en los tribunales penales de abastecerse para evacuar las audiencias de una manera eficaz. Y aquí lo volvemos a empatar con el problema que señalábamos antes. La misma administración de fiscalía, ¿sí?, o estructura organizativa de fiscalía que nos presenta este problema de dividirse por especialidades, debería también especializar a sus agentes fiscales por etapas, sin perjuicio de la división que nosotros hemos propuesto por parte de Fiscalía en función de delitos menos complejos o más complejos en la etapa investigativa. Creemos también que es preciso que la Fiscalía evolucione y genere una especialización procesal. Fiscalías especializadas en instrucción fiscal y fiscalías especializadas en etapa de juicio. Habrá quien diga, sí, pero para eso están las unidades de gestión de audiencia. No es lo mismo. Las unidades de gestión de audiencia cubren baches. Le permiten a un fiscal sobre el principio de unidad de la Fiscalía concurrir de último minuto para que exista un representante de la Fiscalía y no se caiga la realización de una audiencia por falta de acusación. Pero sabemos que los fiscales de las unidades de gestión de audiencia están haciendo malabares, igual que el caso que les planteamos de los jueces de tribunal, para tratar de cumplir con estas asignaciones. Y que los jueces que han llevado durante todo el tiempo las instrucciones fiscales, aun cuando pudieran estar empapados en los temas, se encuentran ya ventilando nuevas instrucciones. Entonces, aún desde una perspectiva acusatoria prolija, ¿sí?, que ha pretendido ser suplida por un abultamiento en los llamamientos a juicio, ¿sí?, nos damos cuenta de una fiscalía que, organizativamente hablando, no está pudiendo enfrentar las etapas procesales de la manera más adecuada. Porque además le toca, por la propia dinámica de su sistema de medición en función de más acusaciones y más juicios, enfrentarse al problema de que un mismo agente fiscal, durante una semana, tiene que atender la mayor cantidad de casos, sí, muchas veces llevados por él o no, sí, con una infinidad de hechos supervinientes y con toda la carga procesal y responsabilidad de llevar a sus testigos y a sus peritos a estas audiencias. Que dicho sea de paso, por las mismas deficiencias organizativas del sistema especializado de investigación integral, en muchas ocasiones son incapaces de concurrir a la primera porque están instalados en la segunda. En pocas palabras, estamos en un atolladero procesal donde el sistema de procesamiento y el sistema de acusación, ¿sí?, está sobrado y además no va a lograr la excelencia porque tiene que atacar día tras día, ¿sí?, con elementos reducidos, con circunstancias administrativas incluso ajenas a lo procesal y con imputaciones deficientes. Estas son las razones, insisto, que han llevado a que el sistema ceda en cuanto a moldear el acusatorio en una suerte de complementación entre fiscalía y juzgados, ¿sí?, pero no por eso significa que podemos mantenerlo. Dicho esto, no solo el filtro del llamamiento a juicio con posibilidad de apelación debe existir. Debemos buscar un remedio para que esto no incida en las caducidades de las prisiones. Podría plantearse a través de una reforma, incluso si es el caso constitucional, a criterio de algunos, la posibilidad de que la prisión preventiva no caduque ante la interposición de recursos en el llamamiento a juicio. ¿Sí? Pero debemos darle la oportunidad, el escrutinio a los jueces de instancia y a los fiscales, ¿sí?, cuando toman una decisión en función de la acusación. ¿Y por qué no? Debemos elevar la vara de estándar a Fiscalía, planteando situaciones como las que viven otros países con procedimientos acusatorios, donde si yo promulgo la acusación hasta juicio y esa acusación en juicio no prospera, ¿sí?, como Fiscalía no tengo la posibilidad de apelar de esa decisión. Si no genero estos incentivos, voy a tener un sistema lento, anquilosado, sobre el cual no solo la delincuencia común, sino la delincuencia organizada va a poder planificar y estar varios pasos más adelante. Lo que nos lleva al problema de la audiencia de juicio. En la misma línea que comentábamos, al no existir un filtro de llamamientos a juicio, al no existir un filtro de debate probatorio, las audiencias de juicio en nuestro país, además por una teoría de que más es mejor, se han transformado en ejercicios teatrales interminables de 8, 7, 9, 10 instalaciones distintas,
donde la inmediación se ha perdido completamente. Y cuando me refiero a la inmediación, me refiero al despropósito que supone que 3 jueces de tribunal en enero de un año en particular escuchan un alegato de apertura, en marzo escuchan las alegaciones de 5 testigos, en octubre la alegación de 5 testigos más, en noviembre prueba documental y el mismo ejercicio para luego de 2 años donde han hecho lo mismo con 5 procesos distintos, es decir, han ido haciendo malabares con diferentes procedimientos, les toca tomar decisiones realmente informadas. A la prueba está con el excelente trabajo que hacen muchísimos tribunales a nivel nacional, que en muchas ocasiones tenemos productos deficientes en su calidad, cuya responsabilidad no se la podemos dar eminentemente al tribunal, al que le toca revalorar un montón de acervos, un montón de anuncios probatorios que claramente pudieron haber sido desechados en la misma audiencia preparatoria de juicio. En ese sentido, y como primer ejercicio de reestructuración de nuestro procedimiento acusatorio en crisis, o mejorable, para no ser tan dramáticos, es preciso que el debate de inclusión probatoria que se lleva en la preparatoria de juicio tenga su propio espacio, si es posible, luego de tomada la decisión de un llamamiento a juicio. Y en este espacio autónomo exista, tal y como ocurre en el procedimiento civil, en la audiencia preliminar, en el procedimiento ordinario, la posibilidad de una amplia discusión sobre la aceptación o no de estos indicios y, cómo no, la posibilidad incluso de que determinada exclusión dictada por el juez pueda ser objeto de impugnación. Si bien nuestra norma actual remedia esto señalando que las decisiones del auto de llamamiento a juicio no son inmutables y que pueden ser revisadas por el tribunal en cualquier momento, lo cierto es que reestructurar el sistema acusatorio, un sistema prolijo, un sistema organizado, supone darle su tiempo y su momento oportuno y respetar el rito en las etapas correspondientes. Imagínense qué significaría, por ejemplo, para un tribunal saber que ya no se instala con 20 testigos, porque a lo mejor en una mejor práctica se llegó a acuerdos probatorios entre las partes. ¿Qué supondría, por ejemplo, para un tribunal llegar habiendo excluido 4 o 5 testimonios totalmente inconducentes desde la misma audiencia preparatoria de juicio? Y por último, y algo que hemos señalado, práctica de otros países, lo acabamos de ver en España, por ejemplo en el procesamiento de Dani Alves, un caso público que pueden revisar. ¿Por qué no designamos tiempos específicos para la realización de determinados casos de larga duración, de tal forma que los tribunales los puedan evacuar en el lapso de 1 o 2 semanas? Claro, para hacer esto, teniendo en cuenta que el año tiene 52 semanas, tenemos que contar, como lo hemos ido conversando, con un sistema de depuración anterior. Es decir, que solo llegue a juicio aquello que merece llegar a juicio con una teoría del caso y con una capacidad de procesamiento probatorio fuerte. Debemos recordar que el derecho penal es de mínima intervención. En el imaginario colectivo está que el derecho penal es la solución al grueso de los problemas sociales modernos, y lo cierto es que es un esfuerzo, ¿sí?, por traer justicia, no solo a la sociedad, dependiendo de la teoría de la pena que queramos revisar, sino también a las víctimas, y que busca mantener la hegemonía de un sistema. Si ese sistema se torna ineficaz, si se anquilosa, si se hace lento, como dice el aforismo, justicia retardada equivale a justicia denegada, y claro que eso merma nuestra confianza en las instituciones. Lo que nos lleva a señalar uno de los puntos primigenios. Tenemos también como sociedad que exigir los otros espacios de regulación, control y pesquisa que tiene nuestro ordenamiento jurídico. Me refiero a las instituciones de control, a las multas económicas, a las agencias de regulación, a la posibilidad también de retirar el control económico, por ejemplo, en ciertas instituciones. ¿Para qué? Para yo poder no solo mejorar mi estructura investigativa, por ejemplo, en delitos de cuello blanco, sino para dejarle al derecho penal aquellos espacios de efectividad real. Sí, hay mucha gente que tiene su fe en la reparación integral o en las multas como mecanismo para que repare el procesado a partir de la sentencia el ilícito cometido. Mas, sin embargo, son otras las instituciones llamadas al control económico de nuestra sociedad y que tienen que coadyuvar no solo para aportar a las investigaciones, sino también para mantener los equilibrios. Dicho esto, y como conclusiones finales, ya
para esta pequeña reflexión sobre cosas que podemos mejorar en nuestro sistema. Es importante no perder el oriente en nuestro camino. El procedimiento acusatorio divide la acusación de la aplicación de la pena. Y esto es algo que incluso de reciente data la Corte Nacional un poco ha vuelto a poner en duda a propósito de la posibilidad decretada por el Pleno de la Corte de que los jueces califiquen, por ejemplo, agravantes o atenuantes en mérito de los autos o de los hechos probados y no sobre las alegaciones de las partes. Tenemos que recobrar el sentido acusatorio del sistema. Tenemos que exigirle a Fiscalía prolijidad y organización y buena relación con su sistema investigativo. Tenemos que tener claridad sobre las conductas y hechos imputados en cada una de las etapas del sistema. Y tenemos que tener la posibilidad de cuestionar aquellas decisiones que promulgan o promueven un procesamiento, de tal forma que obliguemos a los jueces a elevar su nivel argumentativo en todas las instancias. Finalmente, tenemos la necesidad en un sistema acusatorio de lograr una inmediación prolongada, permanente y un debate probatorio pulido para los tribunales. Estos son los desafíos que tenemos de cara al procedimiento penal acusatorio hoy y claramente a corto tiempo, si queremos que se sostenga y si queremos también mantener a raya un derecho procesal penal del enemigo, como el que en muchas ocasiones se está implementando, dada la ola de criminalidad organizada en la región. Mi nombre es Nino Casanello Foghini y les agradezco mucho por este espacio y su atención. Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país.